La quinta, y la dedicaremos a aspectos introductorios relativos a la sillería, porque comenzar a explicar la sillería sin contar algo antes me parece que no es apropiado. Entonces, la introducción va a ser conocer cuál era el contexto histórico, artístico, sociológico, económico, cultural, etcétera, de la ciudad de Zamora en torno al año 1500, porque en 1502 se contrata la sillería. Hablaremos también de lo que fue el Cabildo Catedral de Zamora en aquella época, las personas que estuvieron involucradas en la creación o concepción y ejecución de la sillería coral. Después hablaremos de las fuentes gráficas, literarias y escenográficas que concurren en el programa teológico y después diré unas pequeñas palabras, un pequeño resumen sobre el mensaje teológico que contiene la sillería coral. Después, en las próximas conferencias, hablaremos de los dorsales. Decimos respaldos para que el público en general entienda de qué hablamos, pero son más bien dorsales, de las misericordias y de la escultura marginal, es decir, aquella que hay en lugares secundarios, pero que tienen también muchísima importancia. Hay un episodio en el Antiguo Testamento que es la cena de Baltasar, donde aparece una mano escribiendo en la pared, pesado, contado y medido. Pues yo creo que en la sillería coral de la catedral todo está pesado, contado y medido. Nada hay al azar, todo está perfectísimamente estudiado. Tiene aparte de la dignidad, una grandeza, una armonía en sí mismo que es digno de admirar. Por eso le dedicamos en principio 4 conferencias. Por tanto, vamos hoy con la introductoria. Comenzamos hablando de la ciudad de Zamora en torno al año 1500. En torno al año 1500. Ahí tienen ustedes un escudo que está en la lóndiga del obispo Simancas, cerca de la Plaza de la Leña. Está el brazo de Viriato con la señal bermeja en un cuartel y en el otro escudo, aparece la ciudad de Zamora. Ahí lo vemos. Pensé que había cursor, pero no. Bueno, a la izquierda vemos la catedral, el cimborrio y la torre. Después, a la derecha, varias torres de iglesias. Las murallas con esos agujeros. Después, el puente al final, con el río en la parte baja, y las 2 torres del puente de la ciudad, de entrada y de salida. Bueno, es una imagen que nos ayuda, aunque es posterior, nos ayuda a introducirnos en la época. Es un momento de transición. Se está terminando la Edad Media y va a comenzar ya la Edad Moderna. Desde el punto de vista artístico pasamos del tardo gótico o el último gótico al primer renacimiento. La ciudad del romancero, que así se conocía Zamora, había perdido ya el protagonismo que había tenido con la monarquía leonesa. Acuérdense ustedes del cerco de Zamora, de Fernando I, de Sancho II, de Alfonso VI, de Doña Urraca, etcétera, etcétera. Bien. Y después de reyes posteriores también. Zamora había sido un lugar especial porque la línea del Duero marcaba el territorio del norte, que era cristiano, y abajo el territorio del sur, o al-Ándalus. En este momento ya esa frontera no existía y, por tanto, el Zamora como lugar estratégico tampoco lo era ya. Había sido lugar también de residencia de los reyes leoneses, por lo menos temporalmente. Aquí habían nacido también algunos. Bueno, pues toda esa época esplendorosa de la Edad Media, del núcleo de la Edad Media, siglos XI, XII, XIII, pues ya había pasado. Su carácter estratégico durante la Reconquista también había pasado. Se había jurado a Isabel como reina de Castilla, la hermana de Enrique IV. Hija de Juan II, y se había facilitado aquí en Zamora a Fernando de Aragón, su marido, Fernando el Católico, entrar en la ciudad, que estaba tomada por Alfonso V de León. Y eso facilitó que los castellanos venciesen en la batalla de Toro o de Peleagonzalo. ¿Bien? Ese es un hito histórico.
Por tanto, aquí en Zamora se había jurado también, como en Segovia al principio, a Isabel como reina de Castilla. Sin embargo, el solar urbano, el urbanismo, conservaba todavía su configuración medieval cercado por las murallas. Ya saben ustedes que Zamora tuvo murallas, tuvo una muralla inicial y otras dos ampliaciones, ¿de acuerdo? Pues bien, el solar urbano conservaba el carácter amurallado. Y la población, con pecheros, es decir, aquellos que pechaban, que pagaban los impuestos, hidalgos, clérigos y pobres, también los pobres, rondaban los 6.500 habitantes, casi como un pueblo grande. Estaban dedicados ¿a qué? A actividades agropecuarias, es decir, a la agricultura y a la ganadería. A las actividades artesanales también. Recuerden que Zamora fue un lugar especial en la artesanía de las mantas precisamente de lana. Todavía queda como recuerdo la manta zamorana. Y también actividades comerciales, sobre todo la industria lanera. Y también estaba en la vanguardia en aquel momento en Zamora porque Antón de Centenera estableció la primera imprenta en la ciudad, que fue una de las primeras imprentas en España, en el año 1481. Y dentro de este panorama, el cabildo catedralicio jugaba un destacado papel económico y urbanístico. Eran bastantes los canónigos, el cabildo tenía muchas propiedades inmobiliarias en la ciudad, por tanto, desarrollaba un papel económico y urbanístico destacado, incluso también jurisdiccional. Entonces había la jurisdicción secular y la jurisdicción eclesial, y esta la tenía el cabildo. También había comunidades religiosas, masculinas y femeninas. Era una ciudad de iglesias y de conventos, muchísimos conventos. Estaban los benedictinos, los jerónimos, los franciscanos, los dominicos, las dominicas, etc. También, pero menos importantes. Luego, había una intensa actividad constructiva. A nivel civil se edificó la casa consistorial, es decir, el ayuntamiento, entre 1483 y 1485. Se urbanizó también la plaza de San Juan, originando así la Plaza Mayor, donde la conocemos actualmente, fuera ya de la muralla. Y se construyó por aquella época la iglesia de San Sebastián, que era la antigua sinagoga mayor. Como los judíos fueron expulsados del reino, pues quedó la sinagoga mayor en pie y entonces la reina Isabel la dio para que se edificase allí la iglesia de San Sebastián. Siempre fue ermita. Se conocía como ermita. Todavía queda de aquella iglesia la figura de San Sebastián que se conserva en la iglesia de San Vicente. También se realizó la capilla de Juan de Vega en la Horta, en el año 1495. También se levantó el claustro de la iglesia de San Juan de Puertanueva, en torno al año 1502. Y dirán, pero ha tenido un claustro la iglesia de San Juan. Claro que lo tuvo, en la parte trasera, en la zona norte. Lo que pasa es que el ayuntamiento decidió liquidarlo en los primeros años del siglo XX, hacia 1905. También se unificó el interior de la iglesia de San Ildefonso, en torno al año 1496. Esa fotografía es del interior de San Ildefonso. Ahí vemos la cabecera con una doble altura y lo que eran los dos ábsides, uno da paso a la sacristía y el otro a la capilla de la Inmaculada. Y hay una leyenda que dice, aquí se elevaron, a esta capilla alta se elevaron los cuerpos santos de San Ildefonso y San Atilano en 1496. En esta construcción, en esta modificación interior de la iglesia, participó con su peculio Diego de Meléndez Valdés, o Diego Meléndez de Valdés, que es el mismo obispo en cuyo pontificado se realizó el contrato de la sellería coral de la Catedral de Zamora. Y también se edificaron palacios por aquella época. Uno, el Palacio de los Momos, que conocemos hoy, que es la sede del Palacio de Justicia, y la Casa del Cordón, que es el Museo de Zamora, que se encuentra en la Plaza de Santa Lucía. Como verán, por tanto, había una intensa actividad constructiva. Ahora vamos a hablar de la catedral y su cabildo. Pero de una forma rápida, porque de esto ya hemos hablado en otra ocasión.
Como ustedes saben, la catedral es la sede del obispo. Se llama catedral porque el obispo tiene aquí su cátedra, es decir, su asiento. Por tanto, esta es la catedral, la iglesia del obispo, la sede episcopal. Esta fue restaurada por Bernardo de Perigord en 1121, porque ya saben que la diócesis comenzó con San Atilano, hubo una catedral, se interrumpió la sucesión episcopal en tiempos de Salomón, del obispo Salomón, y estuvo durante un tiempo sin sucesión apostólica, hasta que en torno al año 1121 fue restaurada por este obispo que venía de Francia, de la zona del Perigord, que estuvo en Sahagún y finalmente fue consagrado obispo de Zamora con derecho a la sucesión de otro perigordino que fue obispo de Salamanca, fue consagrado por el obispo de Toledo. Bien, consta que en 1124 la sede se hallaba en la iglesia del Salvador y que había un cabildo de canónigos que vivían comunitariamente, como si fuese una orden religiosa, ¿vale? Tenían vida en común. En 1149 se iniciaron las obras de la nueva catedral en el lugar de la anterior, ya les he contado también. Ahora, ya en el siglo XIII, el cabildo adquirió una estructura organizativa estable y legisló sobre determinados aspectos. Normal, según va adquiriendo vida el cabildo, se va legislando y se van poniendo por escrito esas normas o esos cánones para la vida comunitaria del cabildo. Y en 1149 se adquirió una estructura organizativa estable y legisló sobre determinados aspectos. Y ya en el siglo XIV se redactaron las constituciones de la Iglesia de Zamora, es decir, los estatutos, el reglamento por el cual se regía el cabildo, una recopilación de acuerdos normativos para la institución. Esas constituciones se conservan, el texto se conserva, es del siglo XIV. Y a principios del siglo XVI el cabildo se centraba en cooperar con el obispo, esta era su función principal, en el régimen y administración de la diócesis. Es decir, el cabildo de canónigos era una ayuda al obispo en su gobierno y en servir al culto divino en la sede catedralicia, en la sede episcopal, entre cuyas funciones estaba la recitación y el canto del oficio divino. El oficio divino son lo que llamamos hoy la liturgia de las horas. Son las oraciones que rezaban y cantaban los canónigos aquí en la sede catedralicia. Los maitines a primera hora, los laudes, después una hora intermedia, las vísperas y las completas. Ahora, ¿qué personal había aquí en la catedral? Pues no nos hacemos ni una idea de la intensa vida que tenía esta catedral como prácticamente todas. Había, por una parte, 9 dignidades, se llamaban dignidades o personas. Eran las personas más destacadas dentro del cabildo catedralicio. Y las dignidades o personas eran el deán, después diremos cuál era su tarea, pero es el presidente del cabildo, el chantre, dedicado al canto, el tesorero, el maestrescuela, los arcedianos, había 3, de Zamora, Toro y Fuentesaúco, que se llamaba el arcediano de la Fuente, y el prior también, y el abad del Espíritu Santo, o sea, de la Iglesia del Espíritu Santo, que era abadía. También, pero más tarde llegó a ser abad el de San Frontis. Por tanto, 9 dignidades o personas. Luego, 24 canónigos, 12 racioneros o beneficiados, 28 capellanes, 12 mozos de coro, 12 canónigos extravagantes, y que pasaban por aquí, ¿vale?, pero marchaban a otro sitio. Entonces, de un lado para otro. Extravagante. Curioso el término. Músicos, mozos de capilla, 2 sacristanes principales y 4 sacristanes de capillas, de las capillas que se conservan en la catedral. Por tanto, fíjense la cantidad de personal que había en la catedral. Era una empresa parecida al Mercadona. En 1502, que es cuando se contrata la sillería coral, eran deán, porque este nombre va a salir muchas veces, don Diego Vázquez de Cepeda. Ese era el deán.
chantre don Pedro López de Peralta y canónigos Juan de Grado y Juan de Mena, que era el provisor, lo que llamamos hoy el equivalente a vicario general. Vamos a ver cuáles eran las funciones de las dignidades o personas y de los canónigos. El deán era el primero del cabildo en honor y jurisdicción, que presidía y representaba al propio cabildo. Él vigilaba y controlaba la vida capitular. Tenía funciones gubernativas, administrativas y también litúrgicas. Ese era el deán. El arcediano era el vicario del obispo con tarea de gobierno y jurisdicción en su arcedianato. Era como un vicario general, digámoslo así, pero en su arcedianato, como había tres, Toro, Zamora y Fuentesauco, que se llamaba Arcediano de la Fuente, en esos tres lugares. El chantre era la máxima autoridad en materia litúrgica. Estaba dedicado al servicio del altar y a los actos corales y podía ser ayudado por el sochantre. Es decir, en ausencia del chantre podía hacer esas funciones el sochantre e incluso ayudarle cuando él estuviera. El tesorero es como el fabriquero o el administrador. Sus tareas eran inventariar, custodiar y conservar el tesoro de la Iglesia, tener las llaves y proveer de lo necesario para las celebraciones. El maestrescuela dirigía la escuela catedralicia, porque las catedrales tenían escuela. Se les enseñaban las letras, el trivium y el quadrivium a los alumnos y también se les enseñaba canto. Y el maestrescuela, se supone que tenía buena letra, era el que redactaba los documentos que luego había de ser firmados. Prior era el capellán mayor que administraba los sacramentos a los capitulares. Por ejemplo, algún canónigo se ponía enfermo, había que ir a darle la extrema unción, pues lo hacía el prior, el capellán mayor. Doctoral era el especialista en derecho. Era el que resolvía las consultas que se le hacían de leyes, el que defendía al cabildo en los litigios, etc. Magistral era el que estaba dedicado a la predicación de los sermones. Electoral se dedicaba a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y el penitenciario era el que administraba el sacramento de la penitencia y resolvía casos de conciencia. Algunos de estos oficios son propios ya del siglo XVI, no estaban en principio cuando se hizo la sillería de coro, ¿vale? Pero bueno, les he puesto todos para que sepan un poco qué es lo que hacía cada uno de ellos. Había canonjías de oficio, por ejemplo, el chantre, el tesorero, el maestrescuela, etc., y otras canonjías de gracia, ¿vale? Que los obispos o el propio cabildo también en algún momento podía ofrecer a alguna persona concreta. Y luego también salen los nombres de racioneros, que son clérigos. Empiezan a ser clérigos cuando, por ejemplo, los diáconos son clérigos, pero antes había otras órdenes menores, ¿vale? Entonces, a clérigos que no pertenecían al cabildo, que no eran capitulares, que ejercían solo de ayudantes, a eso se les llaman racioneros, porque recibían una ración. Y capellanes, que servían a las capellanías sin ser beneficiados. Es decir, no pertenecían al cabildo, pero como había capellanías que los obispos, el cabildo y ciertas personas habían vinculado a la catedral, pues esos eran los capellanes que llevaban a cabo, que ejecutaban las tareas propias de esas capellanías. A eso se les llaman capellanes. Bueno, puestos corales. No se sentaba donde le parecía a cada uno en el coro. Es decir, si venía pronto, al lado del obispo, y si venía tarde, al lado de la reja. No, esto tenía un... Durante la jornada se rezaban las horas canónicas, también se cantaban, o el oficio divino, en 7 ocasiones, desde maitines, como les he dicho, hasta completas. Hay un obispo de Zamora, llamado Rodrigo Sánchez de Arévalo, que fue absentista, es decir, estuvo en Roma y allí está enterrado, en la iglesia de Santiago y Montserrat, pero nunca estuvo en Zamora, que escribió un libro titulado Espejo de la vida humana, primero en latín y después en castellano. Este concretamente en Zaragoza en el año 1491. Y dice así, hay una frase muy interesante en ese libro que dice: a estos cantores loa y ensalza y alaba la Iglesia, a los que cantan el oficio divino, y no a los que ponen
todo su fin en el dulzor de la voz. O sea, estaba bien cantar bien, pero no era para él lo que más le importaba, hacer gorgoritos y melismas, sino cantar durante todas las horas para santificar el tiempo a Dios. Por tanto, todos se colocaban siguiendo un orden jerárquico y reglamentado. ¿Y cómo se fijaban este orden? Pues mediante criterios de preeminencia. Evidentemente, el deán no era como un mozo de coro. Por tanto, el deán tenía un sitio preferente, el chantre también, etc. Y también conforme a la antigüedad en la obtención del beneficio. Pues evidentemente, si había una veintena de canónigos, pues se iban colocando cerca del estado episcopal conforme al momento, al día en que fue nombrado canónigo y tomó posesión de su canonjía. Por tanto, preeminencia y antigüedad. En el nivel, saben que está dividido el coro en dos partes, el coro del deán y el coro del chantre, y en dos niveles, el nivel bajo y el nivel alto. Bien, pues en el nivel alto, en la silla principal, se sienta el obispo, y en los extremos, a un lado y a otro, el deán y el chantre. Bien, pues en el nivel alto se sentaban las dignidades, los canónigos y racioneros. En el coro del deán, es decir, a la izquierda del obispo, si miramos hacia él, a este lado, al lado norte, se sentaba el deán, el arcediano de Zamora, el tesorero, el arcediano de la Fuente, el doctoral y el penitenciario. Y en el coro del chantre, según miramos en el lado sur, a nuestra izquierda, se sentaban el chantre, el arcediano de Toro, el maestrescuela, el prior, el abad del Espíritu Santo, el magistral, el lectoral, el maestro de capilla, el organista y el subchantre. Y en el nivel bajo no se sentaban las dignidades ni los canónigos, sino los capellanes, los mozos de coro y los sacristanes. Pero todos sabían cuál era su silla, su estalo. ¿Por qué? Porque tomaban posesión de ella en un acto jurídico. El deán le acompañaba y le decía, esta es tu silla ya para siempre, ¿vale? A no ser que ascendiera por cualquier razón. Bueno, vamos a entrar ya en el proyecto de la sillería. El patrocinador, es decir, quien pone el dinero, es el obispo Diego Meléndez de Valdés, que deja sus rentas episcopales en la sede zamorana. Ya tuvimos una conferencia sobre este personaje. Les dije que había permanecido en Roma, que tuvo un desencuentro con los reyes católicos y le dijeron que no volviera a España, que aquí no tendría ni oficio ni beneficio. Pero las rentas que se debían dar al obispo quedaron en el cabildo. Entonces, el cabildo coge esas rentas y las utiliza para hacer diversas obras, y una de ellas es la sillería coral. Por tanto, él es quien patrocina. Pero el comitente es el cabildo. ¿El comitente quién es? El que contrata la obra. Entonces, uno puede poner el dinero y otro contrata la obra con el artista o los artistas, que convenga, ¿no? El cabildo es quien encarga la obra y estipula las condiciones contractuales de esa obra, es decir, mediante un contrato. Luego lo veremos porque lo vamos a estudiar. ¿Qué canónigos están vinculados al proyecto? En primer lugar, el deán Diego Vázquez de Cepeda, que fue deán entre 1490 y 1525 en que falleció. Él vivía, según cuentan los documentos, en una casa adosada a la muralla en el barrio o en la parroquia o en la colación de San Bartolomé, que ya no existe. San Bartolomé estaba junto a la puerta de Zambranos, la puerta de Doña Urraca. Bien, donde están esas cocheras, según se sube hacia la puerta a la izquierda, pues allí estaba la iglesia de San Bartolomé. Y se dice que su casa estaba adosada a la muralla, en la colación de San Bartolomé. Él tenía un hermano canónigo en León llamado Ferrán. Interesante ya esta noticia. Un hermano canónigo en León. Se llama Ferrán y, según cuentan algunos documentos, él solía ir a León a folgarse, es decir, a entretenerse, a pasar el tiempo, ¿vale? Tiempo de ocio. Sabemos incluso que le gustaba mucho la historia local, porque cuenta un documento que fue a la colegiata de San Isidro de León y en el Panteón de los Reyes, con una vela y ayudado de un sacristán, estuvo buscando la sepultura de Doña Urraca, la reina de Zamora. O sea,
Se cuenta eso de él. Por tanto, él tenía un interés sobre la historia local. Él concibió y encargó su capilla funeraria en el convento de San Francisco. Es el que está al otro lado del Puente de Piedra. Del convento prácticamente no queda nada. Sin embargo, desde la cabecera hay una construcción, si miramos hacia el sur, hacia Salamanca, a la izquierda. Esa construcción fue la capilla funeraria del deán don Diego Vázquez de Cepeda. ¿Vale? Primero con Ardoín de Avineo, pero que aquello no prosperó en el 21, en el 23 con Gil de Ontañón, y bueno, pues tenemos aquí una obra importante. Además, se encargó de que se hiciese en los muros de esa capilla funeraria unos nichos o arcosolios, parecido a lo que vemos ahí en el retablo de San José, de mármol, pues unos nichos en la propia cantería y encima con un rótulo en latín. Y eran los artículos relativos a Cristo del credo de los apóstoles. Por tanto, él mandó a Gil de Ronza que esculpiese los relieves y las esculturas de esos 11 grupos escultóricos. ¿Vale? Después, otro fue el chantre Pedro López de Peralta. No es que aparezcan mucho los documentos, pero es de suponer que el encargado del canto, la sillería coral, era el lugar donde se realizaba el canto, pues tuviese que ver. Este fue chantre entre 1487 y 1525. Él procedía del Perdigón y allí en el Perdigón hizo su palacio rural, que todavía existe en la plaza de don Pedro López, y una capilla funeraria en el Perdigón, que está, según se mira a la capilla mayor, queda a la derecha, como si fuese el crucero en el lado derecho. Allí había una sepultura que después se desguazó y se colocaron las diversas piezas como pretil y encastradas en los muros. Por tanto, don Diego Vázquez hizo su capilla funeraria en la ciudad, no aquí, en la catedral, como don Juan de Grado, y el chantre Pedro López en un ámbito rural, a partir del año 1507. Después, el doctor Juan de Grado fue doctor en decretos, por eso se le llama el doctor Juan de Grado, pero nunca fue dignidad o persona en el cabildo, solo fue canónigo. Fue una persona muy conflictiva, muy conflictiva. Ya tuvo problemas en Salamanca cuando estudiaba. Tuvo problemas siendo abad comendatario, es decir, seglar del monasterio de Valparaíso, que lesionó al otro abad y entonces lo excomulgaron. O sea que estuvo excomulgado, don Juan de Grado. Además, un hombre que tuvo descendencia, pero un hombre que fue doctor en decretos por Roma, un gran humanista. Se dice que tenía libros impresos. En aquella época se decían los libros de molde, ¿vale? Y que tenía una especie de estudio a imagen de los humanistas italianos que tenían su estudiolo, como el duque de Urbino. Es decir, una estancia en su casa con mobiliario, con libros, y allí se dedicaba al estudio. ¿Vale? Un hombre de cultura libresca, tenía breviarios impresos y libros de hora. Tengámoslo esto en cuenta después para ver cómo esos libros han influido en la sillería coral. Y después adquirió la capilla de San Juan Evangelista y la dedicó a capilla funeraria para él. El sepulcro es un sepulcro mural y está realizado, según mi opinión, nadie lo ha contradicho de momento hasta ahora, por Juan de Badajoz el Viejo, que fue maestro mayor de la Catedral Leonesa. Recuerden, el deán Vázquez de Cepeda tenía un hermano en el Cabildo de León. Segundo, el doctor Juan de Grado mandó venir a Juan de Badajoz el Viejo, maestro mayor de la Catedral Leonesa, para que hiciese aquí su sepulcro. Ya van dos cosas interesantes respecto a León. Tercero, otro vinculado a León, el cantor Jacobo de Milarte, que fue el director de canto, digámoslo así, en el Cabildo desde el año 1487. Él procedía del Cabildo de León y él hace, según aparece en los documentos, añadiduras a la traza que hizo el maestro de la sillería.
Me explico. Las estipulaciones contractuales se redactaban, pero también el maestro, en este caso, en una obra mobiliaria, no en arquitectura, que hay más trazas de arquitectura, pues hacía una traza de cómo había de ser la sillería. Bien, pues por el reverso, él añadió, Jacobo de Milarte añadió algo, pero no sabemos qué fue, porque no se conserva la traza. ¿Fueron precisiones? ¿Fueron sugerencias? ¿Fueron modificaciones? No lo sabemos. Pero él sí está vinculado a la ejecución de la sillería coral. Este también tuvo problemas, bastantes problemas, era muy conflictivo en León. Al parecer había injuriado a alguien, pero después fue absuelto, etc. También aquí en Zamora tenía una casa del Cabildo y no lograban echarlo. Finalmente, bueno, pues le dejaron. Bueno, estas historias que son muy jugosas, pero bueno, para otro momento, no para ahora. Y finalmente, los canónigos Juan de Mena, que era el provisor o vicario general para entendernos, Alfonso de Porres y Juan García de Frías. Estos son los personajes que están vinculados a la sillería, a la contratación y ejecución de la sillería coral. ¿Hubo coros anteriores? Sí. Ahí tenemos la planta de la catedral, pero es la planta original, con los 3 ábsides, la capilla mayor y los 2 absidiolos, se dan cuenta, ¿no? Porque esto hasta el año 1500, en torno al año 1500, no se reforma la cabecera. Por tanto, tenemos la planta original. Durante el siglo XIII existió un solo coro, ubicado en el tramo recto del ábside central, que es ese rectángulo que vemos de color naranja arriba, en la capilla mayor. Eso es lo que llamamos el tramo recto antes de lo que es propiamente el ábside, ¿vale? Bueno, pues ahí había un coro, hubo un coro. Durante los siglos XIV y XV hubo 2 coros. Uno en la capilla mayor, al que se llama entonces coro de arriba y coro del altar, precisamente por estar junto al altar donde se celebraba la misa, la Eucaristía, y otro en la nave principal, que es donde se encuentra ahora, los 2 primeros tramos, que se llama coro de abajo y también coro de las horas. Por tanto, de la liturgia de las horas. Por tanto, entendemos que hay coro de arriba, coro de abajo. El coro de arriba para las celebraciones litúrgicas y el coro de abajo para el canto o la recitación de la liturgia de las horas. Bien, el coro del cuerpo de la iglesia tenía 2 lados, el del deán y el chantre, 2 niveles, las sillas altas, ya les he dicho, para canónigos y sillas bajas para racioneros, y en el coro anterior al actual sabemos que las sillas tenían, cada estalo, cada asiento, tenía lienzos pintados en la parte trasera, porque se dice en el contrato que las sillas que habían de hacer tenían que tener un pie menos que los asientos que estaban en aquel momento y que tenían sus lienzos pintados. Por tanto, suplían la falta de respaldos, unos lienzos pintados. Si han ido alguna vez o piensan ir a Miranda do Douro, en la catedral hay una sillería, que es mucho más tardía, evidentemente, es ya barroca, pero no tiene respaldos en relieve de madera, sino que están pintados. Pues algo así podía haber sido en Zamora. Bien, ahora cuestión de opciones. Esto no es, bueno, vamos a hacer un coro y venga, que el artista haga y deshaga como él quiera. No. El Cabildo tuvo que tomar una serie de decisiones importantes, ¿vale? Y cada uno tendría su parecer y finalmente decidieron lo que vamos a contar ahora. En primer lugar, una pregunta fundamental. ¿Sería una sillería anicónica? Icono es imagen. Anicónica significa que no tuviese imágenes. O sería una sillería con respaldos o con dorsales figurativos. Es decir, que tendrían imaginería, imágenes. Ahí les he puesto 2 fotografías de la sillería coral de la Catedral de Segovia. Bueno, podía haber sido así la sillería de nuestra Catedral de Zamora. Esa es anicónica. Es decir, solamente tiene labores ornamentales, pero no tiene historias, no tiene figuras. Por tanto, ¿qué decidieron? Que no fuera anicónica, sino que fuera figurativa. Primera cosa. Segunda cosa, que atendiese a los aspectos funcional, jerárquico, decorativo y didáctico, por razones obvias. Es decir, que sirviese para el propósito
o el objetivo que se pretendía. Es un lugar estable, perfectamente organizado, jerárquicamente organizado, que fuese decorativo, pero que también fuese didáctico, que tuviese una finalidad de ilustración moral para las personas integrantes o que estuviesen en el coro. Después tuvieron que hacer una elección respecto al estilo, porque en torno al año 1500, como les dije antes, estaba terminando el gótico final, el tardogótico, y estaba comenzando ya el primer renacimiento. Ya había atisbos. Entonces, ¿en qué estilo hacemos la sillería? ¿En estilo tardogótico, conforme a la tradición que hemos recibido, o en un estilo protorrenacentista, es decir, de renovación? O nos anclamos en el pasado o nos renovamos. ¿Qué hacemos? Bien, llaman a Juan de Bruselas, pero hay una propuesta de Pedro de Guadalupe. Pedro de Guadalupe era un entallador que trabajaba en Valladolid, allí vivió entre 1470 y 1530, y que fue el que introdujo el Renacimiento en el Reino de Castilla, junto con otros. Pues bien, Pedro de Guadalupe fue descartado. Él representaba la modernidad, representaba la vanguardia, representaba lo novedoso, pero no, el cabildo no optó por lo novedoso, sino por lo recibido, por la tradición. Por tanto, la vanguardia, que ya entraba entonces, fue una oportunidad perdida para la sillería coral de la Catedral de Zamora. Así que, sillería figurativa, estilo tardogótico, y ahora, ¿qué artista? Claro, en una obra tan importante habrá que buscar un buen artista. El más prestigioso entonces era Rodrigo Alemán, pero este se hallaba inmerso en un litigio. Rodrigo Alemán había hecho el nivel bajo de la sillería coral de la Catedral Primada de Toledo. Estaba haciendo la sillería de la Catedral de Plasencia, al modo italiano, con las intarsias, con lo que la gente llama generalmente marquetería, que no es marquetería, se llama intarsia. Y finalmente contrató también la sillería de Ciudad Rodrigo. Pero los mirobrigenses, los de Ciudad Rodrigo, se quejaron de que atendía más Plasencia que Ciudad Rodrigo. Y entonces había un litigio entre ellos, ¿vale? Y Rodrigo Alemán estaba en litigio. Por tanto, no fueron a buscar a Rodrigo Alemán. Posiblemente estuviesen informados por Villaquirán, que era de Zamora y que era entonces obispo de Ciudad Rodrigo. Es posible que se comunicaran y dijeran: quietos, buscad a otro, porque Rodrigo Alemán ahora está con bastantes problemas. Y si ya tiene 2 sillerías, como para hacer una tercera. ¿Vale? Entonces se decide contratar a Juan de Bruselas, que estaba afincado en León, que había trabajado en la Catedral de Toledo con Rodrigo Alemán en el retablo de San Ildefonso en 1499. Es posible a lo mejor que incluso Rodrigo Alemán les ofreciese el nombre de Juan de Bruselas, que estaba cerca de Zamora, estaba en León. Y colaboró con él Gil de Ronza, es decir, Juan de Bruselas conoció a Gil de Ronza y Gil de Ronza colaboró con él también en la Catedral de Toledo. Por tanto, tenemos Toledo, un centro de donde sale Rodrigo Alemán, donde sale Juan de Bruselas y donde sale Gil de Ronza, ¿vale? Toledo. Y tenemos también León. No se opta por Rodrigo Alemán, por el problema que está teniendo con el Cabildo de Ciudad Rodrigo, y se va a León. ¿Se acuerdan de lo del deán que tenía un hermano capitular también? ¿Se acuerdan también de que este otro, ¿cómo se llama? Jacobo de Milarte también? ¿Se acuerdan también del doctor Juan de Grado, que manda venir a uno de León? Bien, pues es que no siempre Valladolid o Salamanca ha sido una fuerza centrípeta para acoger Zamora. También Zamora ha ido a León. Y nos acordamos de que en León, por ejemplo, la Virgen de la Majestad de la Calva, evidentemente es de la escuela leonesa. Es decir, que Zamora también ha tirado hacia el norte, concretamente hacia León, en busca de artistas también para obras que se encuentran ahora en Zamora. Por ejemplo, la Virgen, las figuras de la
que están en la iglesia de la Iniesta, la Virgen del Canto de Toro, la Anunciación que está en Benavente, etc., pues son de ascendencia leonesa. Bien, visto esto, nos vamos al contrato. Esa es una fotografía del contrato, que lo encontró hace bastantes años Guadalupe Ramos de Castro, que en paz descanse, que era profesora de la Universidad de Valladolid. Y ya tuve la suerte de encontrar este documento. Bien, hay 5 documentos. El primero de ellos es una escritura de, así se llama, iguala e conveniencia, fechada el 20 de agosto de 1502 en la casa del deán, que ya hemos visto que era en la colación de San Bartolomé. ¿Quiénes estaban allí? Don Diego Vázquez, que era el deán, Alfonso de Porres y Juan García de Frías suscriben con Juan de Bruselas, vecino de León, las condiciones para elaborar la sillería coral. Y allí se precisa de altura un pie menos que las sillas que había en aquel momento. La traza, se dice que hay una traza dada por Juan de Bruselas con añadiduras de Jacobo de Milarte. El lugar, es decir, que se hiciese en Zamora, no en León. Plazo, 3 años. Posturas, ya ha hecho 2 sillas el maestro, Juan, en ese momento, Juan de Bruselas. Una silla alta y otra silla baja. Pero se dice que otros maestros pueden presentar rebajas, como lo hizo después Pedro de Guadalupe. Compromiso de la fábrica, le ofrecía casa al maestro, le ofrecía la madera y también la clavazón, el hierro, los clavos. El precio, 10.000 maravedíes por cada silla y 12 cargas de trigo que estarían repartidas en los 3 años siguientes, es decir, 4 cargas por cada año. Y el pago no lo harían de una vez o de 3 veces, o al final, sino según se fuera labrando. ¿De acuerdo? Esas eran las condiciones. Hay otro documento con las mismas indicaciones y la misma fecha en que se habla de condiciones, porque antes se hablaba de escritura de igual y conveniencia y ahora condiciones. El tercer documento es la postura de Pedro de Guadalupe. Esa se hizo en la capilla de Santiago. Esa que está en el claustro, que se descubrió hace unos años, donde están los objetos pétreos. Allí se realizó la postura de Pedro de Guadalupe, allí se recibió, el 29 de marzo de 1503. Y ofrece Pedro de Guadalupe hacer cada una de las sillas en el mismo precio, no la rebaja, pero añade a su costa un atril que valiese 20.000 maravedíes, como 2 sillas, ¿vale? O sea, el mismo precio, pero con un plus. También se podía hacer. Una forma de enganchar al cabildo, a ver si se deja engatusar, ¿vale? Bien, el 4 es el contrato con Juan de Bruselas. Este es el verdadero contrato. Se realizó en la capilla de Santiago el 8 de abril de 1503. Se fija la altura, como las 2 sillas que ya están hechas, se dice. Se fijan los materiales, los precios. Ahora no 10.000, sino 9.000 maravedíes, con lo cual Juan de Bruselas había hecho una contraoferta a la de Pedro de Guadalupe, ¿vale? Y el cabildo se quedó con ella. 9.000 por cada una de las sillas y los rincones y 3.000 por cada una de las escaleras mediales, etc. ¿Tendrá el maestro oficiales? Es normal, es que en 3 años una sola persona no puede hacer esta sillería, evidentemente. Entonces, hay un maestro que dirige el taller. Puede tener maestros también subordinados. Puede tener oficiales, puede tener aprendices, puede tener peones, puede tener carpinteros, etc. O sea que esto lo hizo un taller bajo la dirección del maestro Juan de Bruselas. Sin embargo, aunque tenga oficiales, se dice que el maestro hará los estalos más importantes, es decir, el del obispo y los 2 de los extremos que pertenecerían a los reyes, bueno, pertenecían al deán y al chantre, pero los reyes también se sentarían ahí cuando viniesen a la catedral. Plazo, 2 años y medio. Pago según se vaya labrando. Y el maestro tiene que dar fianzas. Es decir, fianzas, tiene que tener avales, porque bueno, se pueden fiar muy bien de él, pero sin embargo tiene que tener avales. Si él no, imaginaos que fallece, que él entra en una enfermedad, que no puede seguir, etcétera, pues tiene que tener avalistas. Bien. Ese es el documento quinto. Se presentan fiadores por parte del maestro el 11 de abril de 1503 y son 2. Antón Fernández Ferrador, es decir, herrero, dedicado al hierro, y Diego López, fariseo.
Eso de fariseo, ¿qué será? Pues posiblemente un judeo converso. Claro. Porque ya los judíos habían sido expulsados. Por tanto, judío en sentido estricto no sería un judeo converso. Bien, ahora los tallistas. Entonces, ¿quiénes trabajaron aquí? La obra es el resultado de un trabajo en equipo, una obra de taller, bajo la dirección del maestro, contratado y subordinado a la traza dada por él, que es la que está aprobada por el Cabildo, según el contrato. Juan de Bruselas estuvo ayudado por un grupo indeterminado, no sabemos cuántos, calculamos que entre 8 y 10, colaboradores, entre oficiales, aprendices, carpinteros, etcétera, incluso maestros, porque se supone que Gil de Ronza sería maestro ya, no oficial, sino maestro, pero optó por trabajar bajo la subordinación de otro maestro, que era Juan de Bruselas. Ahora, ya les he dicho que eso no puede haberlo hecho una sola persona, sino un taller. Otra razón más para pensar en más gente en un taller, teniendo en cuenta las diferencias que hay compositivas, formales y estilísticas en todo lo que se ve ahí. ¿Vale? No es lo mismo lo que ha hecho un tallista o varios tallistas en las misericordias que lo que han hecho en los dorsales, que lo que han hecho en el coronamiento. Ahora lo veremos. No tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, son varios quienes trabajan. Seguros estamos de Juan de Bruselas, que su nombre original, su nombre verdadero era Jan Ineres. Así aparece en una firma cuando contrata en 1508 un retablo para el convento Jerónimo de Montamarta, aquí en Zamora. Según Heim, Dorothy Heim, una investigadora, estaba en Toledo en el año 1499 y fue miembro del taller de Rodrigo Alemán. Por tanto, ya conocía cómo se trabajaba en las sillerías. En 1502 aparece establecido en León. En 1507, 1509 y 1524 se le documenta en Toledo. Y en 1508 contrata un retablo para el monasterio Jerónimo de Montamarta, que no se conserva. Gil de Ronza. Esa fue una propuesta muy osada y muy atrevida por mi parte cuando escribí la monografía primera de Gil de Ronza. O sea, en el contrato aparece Juan de Bruselas y ahora José Ángel Rivera dice que trabajó aquí Gil de Ronza. Un poco descabellado. Pues sí, sabemos que trabaja aquí y ahora vamos, no hay ningún género de dudas, está admitido. Se le documenta en Toledo entre 1498 y 1502. En Tierra de Campos en 1505, vinculado a Felipe Bigarni. En Salamanca en 1509 y 1524-25 hizo varios relieves escultóricos en piedra del limafronte de la Catedral Nueva de Salamanca. Y en Zamora, en 1521 y 1524, trabajando para el deán en la capilla de San Francisco. Y entre 1528 y 1534 ya estableció el taller estable, valga la redundancia, en Zamora y falleció en 1534. Esos dos seguros. Más, Giralte de Bruselas. Gómez Moreno dice que Giralte de Bruselas, que es el que hizo el retablo mayor o participó en el retablo mayor de la Catedral de Oviedo entre 1512 y 1517, también trabajó aquí en Zamora, en la sillería coral. No lo sabemos, por eso lo pongo en interrogación. ¿Que Giralte de Bruselas estuvo en Zamora? Sí. ¿Que hizo algunas cosas en Zamora? Sí. Por ejemplo, si ustedes ven de frente el ayuntamiento antiguo, lo que es hoy la sede de la Policía Municipal, a la izquierda, bajando hacia la calle de Valborraz, hay un escudo imperial. Ese escudo está hecho, se sabe, por Giralte de Bruselas. Por tanto, él estuvo aquí, pero participó en la sillería, no lo sabemos. Y por último, he visto unas puertas en el claustro de la Catedral de León que están documentadas como Juan de Quirós. Y he visto imágenes aquí que parecen como de Juan de Quirós. Por eso es una propuesta que ha de ser confirmada o descartada en el futuro. Él está documentado en León entre 1500 y 1510. Si Juan de Bruselas vino de León y Gil de Ronza vino también, pues pudo también venir Juan de Quirós. Sería otro más. Ahí tenemos el respaldo de la silla episcopal que representa al Salvador, que es el titular de la Santa Iglesia Catedral. Es una obra, como se dice en el documento, que eso y las dos reales, el estado episcopal y las dos reales, tiene que hacerlas él, no sus ayudantes, pues evidentemente esto nos da la pista.
de cómo trabajaba Juan de Bruselas. Es algo extraordinario. El relieve es extraordinario, salvo la cruz, que esa cruz se ve que perdió la antigua y esa que es de diferente manera, pues se la pusieron ya hace, vaya usted a saber cuándo, y no es suya. Y luego a la derecha tenemos, ya lo veremos en su momento cuando repasemos los respaldos de la sillería alta, pues hay un personaje, San Leonardo de Noblac, que tiene un cuchillo, y como saben los cuchillos también aparecen firmados, ¿no?, por el cuchillero. Pues dicen que posiblemente pudiera ser, porque es el único grabado que existe aquí en la sillería, puede ser, hace una cosa así como un puente con otros dos semicírculos, la parte baja. Podría ser primero Juan, y la B de Bruselas. Podría ser suyo, ¿vale? La marca de Juan de Bruselas. Podría ser, es una hipótesis. Ahí tenemos Gil de Ronza, es semejante pero diferente por completo, sobre todo en la forma de plantear los rizos de los cabellos y de las barbas, y las manos, los ojos también, y sobre todo los pliegues. Los pliegues son mucho más profundos, tienen más oquedades que los que plantea, que es más fino, si cabe, Juan de Bruselas. Así que Gil de Ronza. Ustedes me dirán si lo anterior, que es de gran calidad, se parece a esto. Pues evidentemente no. El de la izquierda tiene muchísima, no digo que sea malo, pero no es de la misma calidad, no alcanza la calidad de los dos anteriores. Y ven también el coronamiento, vamos, ni la composición, ni las formas, ni nada, no se parecen en nada a los dos anteriores. ¿Vale? Esto es una prueba palpable de que trabajaron diferentes maestros. Respecto a la estructura, pues a la izquierda tenemos los dos tramos siguientes al crucero. El coro del chantre está a nuestra izquierda, si miramos hacia allá, y el coro del deán a la derecha. El estalo episcopal está en el centro, dividiendo los dos coros, el norte y el sur, y en la parte final, junto a la reja, están la posición que le corresponde al chantre, que sería a nuestra izquierda, y al deán, que sería a nuestra derecha. ¿De acuerdo? Y luego hay 5 escaleras, 2 a la entrada, 2 mediales y la escalera que se dirige hacia el estalo episcopal. Y luego a la derecha tenemos un estalo de la sillería baja, y les voy a decir cuáles son los nombres para que cuando hable de ellos sepan a qué me refiero. La parte baja es el zócalo. Después los entreclavos es entre sitial y sitial, estalo y estalo, los divisorios. La misericordia es esa ménsula sobre las que se sentaban y nos sentamos. El respaldo es lo que está justo a la altura de las lumbares. Después los apoyamanos para poner ahí las manos e impulsarse para levantarse. El brazal es para, si uno está de pie, poder apoyar los brazos. Pilares a un lado y a otro, que se corresponden con los entreclavos de abajo. El dorsal, por eso decía respaldo dorsal. Vamos a hablar posiblemente de respaldos, pero el nombre propio es un dorsal, donde aparecen las representaciones figurativas. Y luego la parte superior es el guardapolvo, que sirve de atril también para el nivel superior. O sea, evita que caiga suciedad sobre los relieves, etcétera, y a la vez tiene esa doble función de colocar los libros de horas en la parte superior. Y la corva es lo que divide los guardapolvos entre sí. Por tanto, digámoslo así, lo divisorio sería los entreclavos, los brazales, los pilares y las corvas. Bueno, seguimos. Iconografía de la sillería baja, solamente apuntarla. Ahí lo ven en diferentes colores. Pues ahí, como hay un mensaje teológico importante, aparecen la historia de los orígenes de la humanidad, concretamente con Abel. Los patriarcas que están representados, Abraham, Isaac, Jacob y José. Sacerdotes, Melquisedec, y adivinos, que no pertenecía al pueblo de Israel, Balaam, de Números 24. De la historia del Éxodo, Aarón y Moisés. De los jueces aparecen Gedeón y Sansón. De la monarquía israelita,
Samuel, David y Salomón. De los sapienciales, de los sabios, el Job. De los profetas, casi todos ellos, menos alguno que ya diré en su momento quiénes no aparecen. Y he aquí una singularidad de la sellería coral de Zamora, que aparecen personajes paganos, es decir, que no pertenecían al pueblo de Israel. Nabucodonosor, el centurión, que era romano, y Virgilio, con su éuloga. Además, en las puertas, las sibilas. ¿Qué pasa? Que es un momento de asimilación de personajes paganos y de literatura pagana al cristianismo. Y por eso aparecen Virgilio y aparecen también las sibilas. De la sillería alta, Salomón, David y el Salvador. Y luego aparecen apóstoles, evangelistas, santos intercesores, mártires, los doctores de la Iglesia latina, obispos o pastores, fundadores de órdenes, anacoretas, santas. Esto para que tome nota el Ministerio de Igualdad. Hay 10 santas, Y protectores. Notas destacadas. Esta sillería pertenece al grupo norteño, que está formado por la sillería de León, la de Zamora y la de Astorga. Podemos incluir también como antecedente de la de León, la de Oviedo. Tiene un elaborado programa iconográfico, que es una síntesis de la historia de la salvación. Por efecto del humanismo renacentista se asimilan al mensaje personajes paganos, como Apolo y Hermes, que no se ven, porque están aquí al principio, detrás de la reja. Hermes Trimegisto, me refiero, Virgilio y las 8 sibilas de las puertas. Luego, perdió parte del coronamiento al realizarse las tribunas, 2 tribunas, al norte la del órgano y al sur la de los músicos. Pero de todos esos que se perdieron, se conservan 2 en el Museo Catedralicio. Y luego que aparece el escudo episcopal de Meléndez de Valdés en diversos lugares. Fuentes iconográficas, primero con las gráficas, es decir, con los grabados. Ahí tenemos, la lista de los libros de los que se sirvieron los que concibieron el programa iconográfico. La Biblia Pauperum, ya hablaré de ella. Los libros de las horas que se editaron en París, en la imprenta de Philippe Piguchet para Simón Bostre, en los años finales del siglo XV y los primeros años del siglo XVI. La vida de Lisopet, es decir, las fábulas de Esopo, con sus fábulas historiadas, que se editaron en Zaragoza en 1489. El exemplario contra los desengaños y peligros del mundo, de Zaragoza también del año 1493. Stultifera Navis, primero en latín, en alemán y después también en castellano, lo hemos traducido por La nave de los locos o La nave de los necios, que se editó en Basilea a finales del siglo XV. Y luego grabados centroeuropeos, por ejemplo, de Israel van Mekenen el Joven, del maestro W.A., de Martin Songauer, de Durero, etcétera, etcétera. Y luego marcas tipográficas, que son las marcas que se ponían en los colofones de los libros. Todas esas grafías, todos esos dibujos, sirvieron a los maestros y oficiales que hicieron la silla de coro. Yo les he traído 3 y no más, porque esto sería muy tedioso. Ahí tienen en la parte superior izquierda el relieve de San Pablo. Y ahí tienen a la derecha un grabado de Israel van Mekenen, el joven. Es idéntico. O sea, que el maestro conoció el grabado. Segundo, ahí vemos a 2 carneros que están entrechocando, ¿verdad? Bien, pues eso puede estar recogido del exemplario contra los desengaños y peligros del mundo, para representar la rivalidad. Eso es una misericordia. Y por último, en el coronamiento, vemos ahí un grabado, que es un señor a caballo que tiene un saco sobre la cabeza. En aquella época se llamaba el idiota, el hombre idiota. Bien, pues ¿qué ha hecho uno de los maestros aquí, o oficiales, el tallista? Copiar el grabado, como ven, es igual, idéntico, pero en vez de ponerle un saco, lo ha puesto cogiendo una rama. ¿Lo ven, no? Pero vamos, está inspirado en ese grabado. Estas son las fuentes gráficas. Fuentes literarias, la Biblia, evidentemente, los escritos patrísticos, por ejemplo, de Civitate Dei de San Agustín, la leyenda dorada, que son las vidas de los santos, los bestiarios medievales, el román de Renard, que era como una especie de héroe o antihéroe, que iba acumulando cuentecitos, pero muy famoso en aquella época. Los 12 trabajos de Hércules, que aparecen aquí también algunos, que se editaron en Zamora por la imprenta de Antón de Centenera en 1483. El exemplario del que ya hemos hablado,
Otros libros de la literatura castellana, como el libro de Buen Amor, el libro rimado de Palacio, Corbacho, etc. Y luego también tradiciones orales, los refranes, que están recogidos en el Seniloquium, es decir, los refranes que dicen los viejos, los refranes que dicen las viejas tras el fuego, etc. Ahí he traído dos ejemplos. El de abajo. Vemos un zorro, que es Renard, vestido de fraile, y está desde un púlpito predicando a las gallinas. A la izquierda hay un fu, un loco, ya hablaremos en su momento de lo que es. Y las gallinas están embobadísimas, están persuadidas. Entonces, el zorro, con su oratoria, ha persuadido a alguna de ellas y ya tiene una en la cogulla. ¿La ven? En la capucha. Es una crítica feroz, pero feroz al clero regular, al clero de las órdenes, ¿vale? No quita que a lo mejor que me perdone si no es así, el canónigo Juan de Grado dijese hay que poner algo también contra los frailes, por aquel percance que tuvo en el monasterio cisterciense de Valparaíso. Y en la parte de arriba vemos a un zorro con cogulla y a un gallo. Lo voy a glosar a mi manera para que ustedes me entiendan, aunque podía leer el texto. Eso pertenece también al exemplario contra los engaños y peligros del mundo. El zorro se acerca a un árbol. En el árbol hay un gallo, y al gallo se dirige diciéndole: yo conocí a tu padre, cantaba como los ángeles. ¡Qué voz, qué voz! Aquello era tremendo, gustaba a todo el mundo. Suponemos que tú, que eres hijo de ese gallo, incluso lo puedes hasta superar. ¿Cuánto me gustaría oír tu voz, si tuvieras a bien bajarte y cantar para mí? Espera un poco. No, ya veo que no. Bueno, quizá no lo merezca, pero ¿y si bajaras y pudiese tocar, aunque solamente sea un segundo, tu cresta maravillosa, la cresta real que tienes? Entonces el gallo, inflamado de vanagloria, bajó. Y el zorro, vestido de fraile, que le adulaba, cuando fue a tocarle la cresta, lo agarró y se lo comió. ¿Vale? Por eso dice que esto también está en el exemplario. Ahí la frase de cualquier cuenta es loco el que mucho presume de sí y ligeramente cae el vanaglorioso. Era una moraleja para que los canónigos y el personal del coro pues lo tuviese en cuenta, ¿vale? Contra la vanagloria y contra la adulación. Y por último, ya, las fuentes escenográficas. Esto es interesantísimo, porque en la vigilia de Navidad, es decir, en Nochebuena, en Maitines, en el rezo de Maitines, se leía el sermo contra iuadeos, paganos etarianos, lo que se llamaba el sermo de símbolo, el sermón del símbolo, que entonces se pensaba que era de San Agustín, pero que hoy sabemos era de un obispo cartaginés del siglo V llamado San Cuotbuldeus. ¿Vale? Bien. En ese texto, los personajes bíblicos como los profetas, en el que se incluye Moisés, dice, bueno, ¿y qué dice Moisés sobre la futura venida del Mesías? ¿Y qué dices tú, Abel? ¿Y qué dices tú, tal? ¿Y qué dices tú? Bien. Entonces van pasando los personajes bíblicos, pero también paganos. Nabucodonosor, Virgilio y la Sibila, que aparecen en los respaldos de la sillería. Ellos expresan su testimonio acerca de Cristo. Ahí tenemos un libro, está impreso con el canto de la Sibila. Este sermón inspiró la creación de un drama litúrgico que se llamaba El canto de la Sibila. Se cantaba la Sibila. Y la procesión de los profetas, lo que llamamos el Ordo Profetorum. Todavía el canto de la Sibila queda en Mallorca. En algunos sitios más, por ejemplo Toledo, Valencia, etcétera, existe. En Italia también, por la zona, digámoslo así, del Mediterráneo. Bien, pues en Zamora, en el siglo XVI, consta, mediante documento, que en la catedral había un cuaderno de pocas hojas en que están las lecciones de la noche de Navidad. Ya está, el sermón del símbolo. Y un cuaderno de pergamino en que está la Sibila. Ya está, está claro. Por tanto, en Zamora, posiblemente en el crucero, se representaba el canto de la Sibila. ¿Qué se hacía? Que aparecían personajes vestidos, bueno, pues digámoslo así, de la época, para representar a esos personajes bíblicos y esos personajes paganos. Y algunos de ellos tenían una filacteria
como tienen filacteria los personajes de la sillería baja, haciendo alusión a la futura venida del Mesías. Y también algunos tenían rótulos con su nombre, como aparecen también en la sillería baja. Por tanto, el canto de la sibila y el ordo profetarum influyó en la sillería colar a la hora de fijar su iconografía. ¿Entendido? Bien. Yo les he puesto aquí esta fotografía en que se ve a la izquierda Moisés con las tablas de la ley y a la derecha un profeta. Eso es la procesión de la Santa Sangre de Brujas, en Bélgica. Bueno, pues algo similar a esto es lo que aparecería por aquí, por la catedral, y que luego inspiró a los que fijaron el mensaje. Y termino ya con esta pequeña lectura de 2 párrafos. Es un libro que les recomiendo también, es de San Buenaventura, se titula El árbol de la vida, Lignum Vitae, que influyó muchísimo en el arte. Y bueno, pues respecto al mensaje teológico, a estos personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del tiempo de la Iglesia, habla San Buenaventura y dice así: en verdad, desde la constitución del mundo, una vez puestos los primeros progenitores en el paraíso terrenal y después expulsados de allí por el severo decreto divino, al haber comido del fruto prohibido, la suprema misericordia no dejó de reclamar al hombre errante sobre la vida de la penitencia, dándole así la esperanza del perdón con la promesa de la venida del Salvador. Esto es de lo que trata la sillería, que Dios no ha dejado al hombre, después de la caída, en esa situación infralapsaria, sino que ha hecho toda una historia de salvación en favor del hombre. Y para que la ignorancia y la ingratitud no hiciesen vana tanta condescendencia de Dios para la salvación, en las 5 etapas de esta época no cesó de anunciar, prometer y prefigurar la venida de su Hijo, mediante la obra de los patriarcas, los jueces, los sacerdotes, los reyes y los profetas, desde el justo Abel hasta San Juan Bautista. Y en el transcurso de milenios y muchos años más, elevar con grandes, admirables y renovados signos proféticos nuestras inteligencias a la fe e inflamar nuestros afectos con vivas aspiraciones. Sillería baja, sillería alta. Finalmente, al llegar la plenitud de los tiempos, como en el 6º día fue creado el hombre de la potencia y la sabiduría de la mano divina, así en el principio de la 6ª edad fue enviado el arcángel Gabriel a la Virgen, y dado su consentimiento vino a ella el Espíritu Santo, que a modo de fuego divino inflamó su mente y santificó su carne con perfectísima pureza. Por eso en las puertas, en la parte de arriba de las puertas, donde están representadas las sibilas, aparece la Anunciación, porque María es la puerta. Pues el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra para que pudiese llevar en sí tanto fuego. Y al instante, por aquella intervención divina, fue formado el cuerpo y creada el alma, unidos ambos a la divinidad en la persona del Hijo. Sillería alta está lo principal, de modo que este tanto fuese Dios y hombre, quedando a salvo la propiedad de una y otra naturaleza. Bueno, pues es un texto no que alude a la sillería, sino la mentalidad con que fue realizada la sillería y lanzado este mensaje teológico en ella. Pues hemos terminado.